Recording is on. Muy Ok. bien, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por venir a esta conferencia o esta charla sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es la meditación. Es un tema que da para mucho. Pero bueno, lo más interesante, hoy vamos a resumir unos puntos bastante básicos y otros no tan básicos sobre la meditación. La meditación. Muy interesante lo que es la meditación, ¿no? También interesante acotar los términos, acotar, entender, ¿no? Definir un poquito qué es lo que casi todos podemos entender por meditación. Si le preguntas a varias personas, te dirán cosas distintas, pero no tan dispares como si les preguntas por la libertad. Sobre la meditación, pues te dirán que es estar tranquilo, ¿no? Que es estar en paz, que es estar haciendo una técnica de meditación, que es estar contemplando. Otros te dirán que es estar en éxtasis. Otros te dirán que la meditación es muy complicada, que no se consigue tan fácil, que intentamos meditar pero no lo conseguimos. Otros te dirán que es muy fácil, que lo puede hacer todo el mundo. Bueno, vamos a ir un poco al grano. Vamos a entrar en materia y vamos a ver las fases de la meditación. Bien. ¿Podéis decirme si se ve la pantalla, por favor, que estoy compartiendo? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Sí, perfectamente. Muy bien. Aquí tenemos un esquema. Vamos a empezar por un esquema básico de lo que es la meditación. La meditación es algo práctico, es algo que hay que hacer. No es algo que nadie nos cuente ni se pueda teorizar mucho. No tiene demasiado sentido teorizar sobre la meditación. Aún así, desgraciadamente, se teoriza. Aquí lo que interesa es la práctica. De hecho, en esta conferencia vamos a finalizarla con 3 prácticas. Os voy a dejar 3 prácticas, 3 regalitos, 3 herramientas para que vosotros practiquéis en casa y cotidianamente, en el día a día. Muy bien, la meditación. Vamos directamente a las fases de la meditación. La primera fase de la que hablaríamos es lo que en sánscrito, estas palabras son en sánscrito, bueno, no os fijéis mucho en la ortografía porque la ortografía es, bueno, traducir los sonidos del sánscrito al lenguaje latino, castellano, ¿vale? Pero, bueno, lo que escribimos son los sonidos del sánscrito. Asana. Asana significa postura. Asana significa postura. Asiento, ¿no? Sería la traducción literal. La postura que adoptamos, bien podemos estar sentados, bien podemos estar tumbados. Luego tenemos cientos de posturas en el yoga, por ejemplo, con sus variantes. Pero para empezar podemos sentarnos con la espalda recta. Para empezar, para profundizar un poco en lo que es la meditación, podemos empezar con una postura que tengamos la espalda recta. Luego, en cada postura de las que se haría en el yoga, pues eso sería una forma de hacer esta práctica, ¿no? Pero el objetivo no es la postura, ¿vale?
lo importante que quiero que quede claro es que no es importante la asana. La asana tiene una importancia relativa. Tiene que estar correcta y uno tiene que estar cómodo, tiene que saber asentarse en esa postura. Aunque sea muy complicada o que tenga cierto grado de dificultad, lo importante es saber asentarse, ¿no? Eso es lo que nos explicarían en el yoga. Nosotros ahora no vamos a profundizar en las asanas porque son el primer paso realmente. Con una asana simple podemos avanzar en la meditación. Simplemente los hombros atrás, la espalda recta. Podemos poner las manos sobre el regazo, la barbilla metida hacia atrás y pues podemos estar sentados en una silla y si tenemos flexibilidad en las piernas, pues podemos estar con las piernas cruzadas, sentados sobre un cojín, por ejemplo, ¿vale? Eso sería una buena asana. También otra buena asana sería tumbados. Tumbados con las manos, los brazos a los lados, en una esterilla para no coger frío o en un colchón y tocándose los talones y abriéndose en abanico. Eso sería otra postura, la postura del muerto. Incluso podíamos añadir otra postura simple más, 3 posturas simples. Tumbados en el suelo, con los brazos abiertos y las piernas abiertas como una estrella de 5 puntas. Esa postura también es muy interesante de meditación, porque la tensión de los brazos también nos mantiene despiertos o nos mantiene atentos, nos mantiene en el momento presente. Muy bien. Segundo paso. El segundo paso sería conseguir lo que se dice pratyahara, que es quietud de la mente, que es cesar los pensamientos. En este segundo paso podemos estar un buen tiempo intentando dejar que la mente hable, ¿vale? No hace falta forzarla, no podemos forzarla. Si queremos forzar a la mente a que se calle, vamos a reprimirla. Y si la reprimimos, lo único que va a ser hablar más. Va a ser, bueno, pues no conseguir esa quietud de la mente. Se va a remover. Va a replicar. La mejor forma es dejar de poner la atención en la mente. O atender todo lo que la mente quiera decir y cuando ya la mente se haya cansado, se haya agotado, mantenernos en esa quietud. Está bien cuando decidimos hacer meditación, está bien ir probando y marcarnos un tiempo para que nada nos moleste en ese tiempo. Luego, conforme avancemos, podemos ir profundizando más, ir cogiendo más tiempo. Incluso podemos llegar a un punto en que consigamos que nuestra vida sea una meditación. Porque no dejemos que absolutamente nada nos perturbe y que nos inquiete, que nada nos saque de nuestro centro, ¿no? Aquí venimos al tercer paso, dharana, concentración. Concentro, como la propia palabra indica, estar en el centro. ¿En el centro de qué? En el centro de una cuestión, en un solo objeto. Aquí, en esta parte de la práctica, podemos poner toda nuestra atención, nuestra concentración en la respiración. Podemos poner toda nuestra atención en una parte del cuerpo, en un chakra del cuerpo, en un centro energético. Podemos poner toda nuestra atención en un mantra. Es interesante decidir al principio qué es lo que vamos a hacer.
para no estar divagando y cambiando constantemente de técnica de meditación, y entonces al final no hacemos ninguna. Porque se trata de estar atentos, concentrados, con la mente en calma. Y si variamos cada poco, pues entonces no vamos a poder realizar la meditación de forma adecuada. Uno se concentra en ese aspecto o en ese mantra, en esa parte del cuerpo, en la respiración, en el corazón, en una sensación, incluso en una conclusión se puede concentrar uno. Uno ha aquietado la mente, ha llegado a una conclusión. A veces es una sensación, simplemente esa conclusión. No es una frase, no es un concepto. Puede ser un concepto o puede ser una sensación. O algo incluso más abstracto. Y nos concentramos en ello. Y a base de concentrarnos llegamos al cuarto paso. Llegamos a lo que se llama dhyana o dhyana. Se podría entender como contemplación o entrar en verdadero estado de meditación. Este cuarto paso sería lo que podríamos entender como verdadera meditación. Hasta que no entramos en este cuarto paso, no se podía decir realmente que estamos verdaderamente meditando. Aquí en este cuarto paso de dhyana es cuando empezamos a percibir las cosas de otra forma, de una forma más amplia, más allá de la mente. Aquí en este momento la mente no está, la mente no interactúa, no tiene importancia. Puede ser incluso como un murmullo o como un ruido de fondo la mente, o ni siquiera estar ni siquiera como un ruido de fondo. Este estado es un estado muy interesante. En este estado podemos incluso empezar a percibir diferentes manifestaciones de otros planos, manifestaciones de nuestros cuerpos energéticos. Puede empezarse a manifestar nuestra intuición. Puede empezar la imaginación a realmente captar algo que sea real, no que sea una fantasía ni una proyección. Pero tenemos que haber hecho los pasos anteriores correctamente, sobre todo el de la quietud de la mente. Hay días que uno, pues, como me explicaba un sacerdote, me decía, bueno, pues tú vas a meditar, ¿no? Pues como el que va a la playa, tú vas a la playa, pero resulta que te tumbas en la arena, se nubla el sol, empiezan a caer gotas, te tienes que ir, esperas un poco, te quedas por la playa, ¿no? Pero te resguardas, no llueve mucho, pero ya no te va a apetecer bañarte, ¿no? Tú has ido a la playa, sí, has ido a la playa, pero claro, no te has bañado, no has disfrutado de la playa, no has llegado hasta donde se suele llegar cuando uno va a la playa, es a bañarse. O a pescar, también puede ir a pescar, ¿no? Pero digamos que te quedas a medio camino. Eso sería un poco cuando no conseguimos aquietar la mente. Vamos a meditar, nos podemos quedar incluso media hora, una hora, aquietando la mente, y cuando justo conseguimos concentrarnos, ya tenemos que dejar la práctica por lo que sea, ¿no? Porque no tenemos más tiempo o por cualquier otra cuestión. Nosotros hemos ido a meditar, pero no hemos llegado hasta el punto. Pero está bien porque hemos conseguido algo. En la siguiente sesión podremos avanzar un poco más. Y en el día a día tendremos más quietud mental, que es muy importante. ¿Para qué nos sirve todo esto de la quietud mental? Vamos a llegar hasta aquí, hasta el cuarto paso. La quietud mental, la concentración, la contemplación. Todo esto es muy importante para nosotros entender lo que está pasando en nuestra vida interior, en nuestra vida exterior,
para digerir las impresiones que recibimos diariamente de los acontecimientos externos, también de los acontecimientos internos que nos pueden causar emociones y sensaciones más o menos agradables. Es muy importante estos ejercicios para digerir. Simplemente el segundo, la primera y la segunda fase son ya importantes para poder digerir y entender, porque si no, es difícil que tengamos ningún tipo de conocimiento directo. El conocimiento va a estar ahí, digamos que esperándonos, pero nosotros no vamos a tener la quietud suficiente, no vamos a tener la capacidad para realmente darnos cuenta, para poder percibir esa experiencia de lo real, por mínima, por pequeña que sea. Y el caos en nuestra vida, pues, va a tener más fuerza. Estos 4 pasos son muy, muy, muy importantes para todo el mundo, realmente. Yo creo y considero que esto debería enseñarse a los niños, debería enseñarse a los adultos, a los ancianos, a todo el mundo. Todo el mundo debería tener este conocimiento y practicarlo. De hecho, los países que más lo realizan, países tal vez más orientales, pues las sociedades son diferentes, son muy diferentes. Ayer estaba viendo un documental que me reenvió Abel, que yo le había enviado hace tiempo, sobre este país pequeñito que hay en el Himalaya que se llama Bután. Es realmente conmovedor y a la vez increíble que todavía queden sitios así, con sus peculiaridades y con sus, bueno, con sus hándicaps, con sus dificultades, con todo lo que eso conlleva, pero gente que, un país como Bután que se considera lo que tienen una cosa, tienen un baremo, que es muy curioso, que se llama producto, no, ¿cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban, Abel? El patrón, ay no, era el índice. Índice de felicidad bruta. Es el único país del mundo que tiene ese índice y lo valora mucho. Valora el nivel de felicidad y bruta de la población, y también eso les hace medir mucho el crecimiento. Ellos no quieren un crecimiento económico, industrial, rápido y desmesurado. Ellos quieren un crecimiento que no estropee el medio ambiente, porque viven en una zona natural de muchas gargantas, cascadas, saltos de agua montañosa, ¿no?, en el Himalaya, y quieren un crecimiento lento que les permita mantener el índice de felicidad bruta nacional en un nivel alto. Increíble, ¿verdad? Increíble, pero cierto. Luego os mandaré o os dejaremos ahí al pie el link del documental, porque realmente merece la pena tener ejemplos en el día a día de gente que vive así, sociedades enteras que viven así, teniendo estos principios que estamos explicando de la meditación muy presentes en el día a día. Muy bien, pues al margen de la anécdota sobre Bután y cómo se vive en Bután, nos vamos al 5.º paso. El 5.º paso, pues bueno, si el 4.º paso ya hemos dicho que a veces lo conseguimos, a veces no lo conseguimos, el 5.º paso todavía es un poco, vamos a decir, menos frecuente conseguir. Quien más, quien menos, quien haya meditado algunas temporadas a lo largo de su vida,
es muy fácil que alguna vez haya conseguido llegar a este quinto paso. Es lo que se conoce como samadhi en sánscrito. En japonés se le conoce como satori. En castellano lo conocemos como éxtasis. Ese éxtasis. Aquí os dejo una definición para que lo observéis. Visión no dual, salirte de la dualidad. En ese momento eres uno. Los éxtasis de los santos, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa, el samadhi del Buda, o el samadhi de tantas personas, ¿no? Tantos textos sagrados que hablan de incluso brahmanes o swamis que hablan que entran en samadhi. En la India lo tienen tan presente, a pesar de los pesares, porque la India es un poco más caótica, bastante más caótica y más desigual que la sociedad de Bután. Dentro de ese caos y de esa desigualdad que se vive en la India, a la muerte de las personas importantes le llaman, bueno, y de las no tan importantes, le llaman Maha Samadhi, Gran Samadhi. Eso le llaman a la muerte, ¿no? Vais a donde está enterrado las cenizas, bueno, el templo, donde en realidad no hay ni las cenizas. Es donde se cremó, donde quemaron a Gandhi. Se llama, tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero hay una placa que pone que es donde Gandhi hizo su Maha Samadhi. Y bueno, en las personalidades, ¿no? Pues estas personas famosas en el mundo de la espiritualidad o que se les ha considerado benefactores en la India, tienen esos sitios que se puede ir a visitar, son como museos y son simplemente una superficie que es donde se incineró el cuerpo de esta persona. Y le llaman Maha Samadhi, que significa gran Samadhi o gran éxtasis, podríamos traducirlo completamente. ¿Y qué es el Samadhi? El Samadhi es, como os resumo ahí, estar más allá del cuerpo, los afectos y la mente. Ahí hay esas experiencias de fundirse con el todo, estar uno fuera del cuerpo, estar en otro plano, en otra realidad. Porque realmente existen muchos planos, muchas materias, muchas realidades, pero con la mente burda que tenemos nos cuesta mucho percibirlo. Imaginar que solamente unos segundos adelante en el tiempo o unos segundos atrás en el tiempo puede haber otras personas, otros seres, incluso otras sociedades, y un poco más arriba en la frecuencia de vibración de la materia, porque la materia está vibrando, también puede haber otros planos. Y un poco más abajo, en la frecuencia de vibración de la materia también, y nunca nos encontraríamos con esa gente. El otro día hablamos sobre las 7 dimensiones básicas por tratar de hacer un esquema, pero en realidad hay infinitas dimensiones y planos, y todos están entrelazados entre sí. Esta tercera dimensión del mundo físico en que todos concretamos las cosas porque nos es muy fácil verlo, está entrelazada con esos otros mundos simbólicos. En esos estados de contemplación, de meditación, se pueden dar visiones. En esos estados de samadhi se dan experiencias. Esas experiencias son un alimento muy importante para la esencia, para el alma y para el desarrollo de la conciencia. La conciencia se ejercita. Además de estas prácticas, tenemos que hacer otras, ¿vale? Que son importantes, que en breve hablaremos de ellas, las prácticas del tantrismo, veremos su utilidad. Pero estas prácticas de meditación
son esenciales. Sin ellas realmente estamos muy perdidos, muy ciegos. No debemos olvidar estas prácticas. Bueno, hay gente que puede hacer 4 sesiones al día, los monjes hacen incluso algunos 8 sesiones de meditación al día, pero realmente, bueno, ahora con hacer una al día, las personas que trabajamos, tenemos familia, pues ya es bastante. Ya podemos estar contentos si conseguimos hacer una sesión de meditación al día. Vamos a decir de un cuarto de hora, media hora. Si podemos hacer una hora ya, pues bueno, fantástico. Y si podemos hacer más, mejor. Pero cada uno tiene que adaptarlo. No vamos a poner normas fijas en todo esto porque tampoco tiene mucho sentido. Uno tiene que ir practicando. Si uno empieza practicando 5 o 10 minutos al día, es mejor que no hacer ninguno. Bien hechos, 5 o 10 minutos hasta donde uno llegue, puede ser un buen inicio porque eso, poco a poco, a base de práctica, el cuerpo te va a pedir más. Pero es muy importante buscar ese espacio al día para parar mientras estamos en estado de vigilia, supuestamente despiertos, digo supuestamente, ¿no? Ya sabéis, con los ojos abiertos y el cuerpo erguido. También podemos estar tumbados, pero conscientes de la tercera dimensión, ¿no? Estas prácticas son para cuando estamos en la tercera dimensión. También para saber ir desde esta tercera dimensión a esas otras dimensiones. Empezar a experimentar todo eso es muy importante la meditación. Muy bien, y aquí tenemos otra frasecita. El opio de las teorías es más amargo que la muerte. Y así es. Decía Goethe que toda teoría es gris. Goethe decía eso, toda teoría es gris, salvo los frutos dorados del árbol de la experiencia. Eso lo decía Goethe, que era pintor. No, poeta, Goethe, ¿no? escritor, ¿No era pintor Goethe? no. Bueno, Escribió ahí me lié, porque tenía el Goethe Fausto, también, mi querido es verdad, claro. Fausto. Gabriel. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Ustedes me disculparán por ese lapsus, porque me lié porque Goethe también hizo algo en la pintura. Goethe descubrió el espectro de oscuridad. Sabéis que la descomposición de colores de luz nos da, o sea, lo que se llama el espectro de la luz, Sí, nos da los colores básicos, el cian, magenta y el añil, ¿no? Amarillo, cian y el magenta. Y entonces él hizo el experimento de la rejilla, pero con luz. En vez de poner una rejilla por la cual se descompusiera un rayo de luz con un prisma, él lo hizo con dos. Y entonces hizo una escala intermedia con otros tonos. Y por eso me lié. Porque ya. le tenía por pintor. No, no, es verdad, escribió Fausto. Importante obra, la verdad. Una gran aportación a la humanidad. Y él explicaba esto, ¿no? Esto mismo que os pongo aquí. Que el opio de las teorías es más amargo que la muerte. Lo decía con otras palabras, obviamente. Y es así. La gente a veces nos perdemos en teorías, divagamos, nos ponemos a darle vueltas, queremos resolver las cosas con la mente. Es un error absoluto. Es un error absoluto. Todo no se resuelve con la mente y con la fuerza y con el físico. Es una mala costumbre que tenemos. Es una mala costumbre. Claro, cada instrumento tiene su lugar. Este, ¿Sabes qué, Gabriel? Dime. Em,
Había tres cositas que me gustaría mencionar, que son Ujú. como muy, muy básicas en esto de la meditación, ¿no? Adelante. La primera es el papel del sueño, ¿no? Es algo importante porque muchas veces no sabemos qué hacer con el sueño, ¿no? El cuerpo físico tiene unos ciclos, ¿no? Y puede ser que esté cansado o puede ser que esté descansado. Y entonces es más, es más fácil relajarte cuando estás cansado que cuando estás descansado, ¿no? O sea, tienes tú una, si estás tú muy despierto, lleno de energía y tal, pues quizá ese no es el momento de meditar, ¿no? También puede ser que en función de que nosotros queremos buscar un momento de meditación, pues este momento de meditación sea el momento equivocado, ¿no? Puede ser que yo tenga tiempo a las 11 de la mañana, pero a las 11 de la mañana no tengo sueño ninguno. En cuanto no tenga yo sueño ninguno, me va a ser más difícil entrar en un estado de relajación tanto del cuerpo como de la mente. Ahora viene el asunto contrario, ¿no? Puede que yo tenga un trabajo físico pesado en el que tengo que gastar mis energías y termino agotado totalmente y entonces me voy a la cama a, a las, no sé, 10 de la noche, pero totalmente agotado. Pues entonces voy a tener demasiado sueño. Si digo, bueno, antes de dormir me voy a poner a meditar, pues meditar nada, ¿no? En cuanto tu cuerpo sienta la mínima relajación, shut down, porque ya es su límite de resistencia, ¿no? Entonces, hay que aprender a usar inteligentemente el sueño. El sueño se dice por ahí que podría ser 50-50%, pero bueno, obviamente no existe una medida, ¿no? Un sueñómetro para ver cuándo es el 50%. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de graduarlo, nosotros montar sobre el sueño y no que el sueño monte sobre nosotros, ¿no? Y quiero decir esto, pues también por el polo contrario, ¿no? Si yo quiero relajarme a la fuerza y no está mi cuerpo físico para relajarse y mi mente tampoco, pues eso daña la mente. La meditación sin sueño daña la mente. ¿Por qué daña la mente la meditación sin sueño? Porque tú quieres violentamente aquietarla y no es el momento, ¿no? No es tu cuerpo, tu cuerpo y tu mente no están en el momento preciso para relajarse. Entonces por eso hay que buscar un balance. Por ejemplo, si yo soy capaz de al final de mi día eh, irme a meditar y después dormirme, pero sí hago algo antes de dormirme, pues eso está bien, no hay ningún problema. La cuestión es que no sea simplemente relajarme y caer, ¿no? Sino buscar un ratito antes para tratar de provocar estos estados, alguno de estos estados, ¿no? El pratyahara, el dharana, el dhyana o aún más el samadhi, ¿no? Buscar alguno de estos estados antes de caer en el sueño profundo, ¿no? Porque entonces nos gana a nosotros el sueño y no estamos aprovechándolo, ¿no? El sueño debe ser como, yo me imagino como un colchón, ¿no? Como una manta así súper suavecita donde tú vas a montar para meditar. Tú te recargas en eso y te dejas sumergir en eso, te dejas sumergir. De hecho, el maestro dice, adormécete deliciosamente, ¿no? Siempre sin lucha, ¿no? Porque la cuestión es que yo no lucho en contra de mi propio cuerpo, porque si lo hago, entonces pues no voy a conseguir resultados interesantes.
Entonces, pues también la hora del día de la meditación hay muchas teorías. Hay gente que dice, te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Hay gente que dice, lo tienes que hacer a las 10 de la noche. Bueno, pues no hay hora. Cuando meditar es cuando a ti te venga mejor. En el mejor del momento que tengas tú, que tengas un poco de sueño, que tengas esa facilidad de por tiempo estar un rato sin tantas prisas, sin tanta presión. Claro, siempre es preferible algo que nada, ¿no? Si tengo 5 minutos, pues 5 minutos. Pero si tú tienes la oportunidad de darle un poco más de tiempo, pues eso ayudará a que tú no tengas una condicionante, ¿no? Que no estés con tu mente pensando, ya, tengo que acabar, tengo que ir. Entonces esto ayudará a que te enfoques más, ¿no? Que esto sea una práctica, pues que te beneficie en todos los sentidos. Bueno, eso del sueño quería explicarlo, ¿no? Otra de las cosas es la perseverancia. Al principio yo puede ser que no pueda ni estarme quieta 5 minutos, pero luego puedo 10, pero luego puedo 15 y 20. Y no, esto no tiene un tiempo, no es, mira, tú ya tienes 2 meses practicando y ya deberías de hacer esto. No, eso no puede ser. Cada quien tiene sus ritmos, cada quien sabe sus tensiones o las cosas que tiene en particular, que son de cada quien. Entonces no puedes tú forzarlo, ¿no? Como esto es un crecimiento orgánico, como la naturaleza. Tú tienes una hojita así chiquitita y luego va a crecer poquito a poquito. No vas a poner como en el cuento de los frijoles mágicos, la semilla ahí y al otro día un árbol que llegue al cielo. Pues eso no va a pasar. La naturaleza es orgánica, va poco a poco a un ritmo sin prisa, ¿no? En su tiempo. Habrá personas que sean como el bambú, que no se les vea nada por años y de pronto, pum, para arriba. Habrá gente que sea como el pasto, que de un día para otro ya lo ves, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión es que cada quien tiene su ritmo, ¿no? Y hay que tener perseverancia. Y la otra cosa que hay que tener es paciencia. Paciencia contigo mismo más que con nadie en el mundo. Normalmente estamos más acostumbrados culturalmente, sobre todo las mujeres, a tener paciencia con los demás, pero a no tener paciencia con uno mismo. Y eso es una cosa que nos perjudica espiritualmente, porque en paciencia poseeréis vuestras almas, lo dice el maestro Yeshua Ben Pandirá, Jesús de Nazaret. Si no tenemos paciencia, nunca podremos llegar a nada, sí, sencillamente a nada. Y hay que tener paciencia con uno mismo, porque lo que puedes, a lo mejor de tus capacidades de hoy a lo que quisieras hacer, hay un trecho muy grande. Pero no puedes correr un maratón si no empiezas por una calle o por 2 calles, lo que tú puedas, ¿no? Entonces eso vemos mucho en las historias estas de inspiración, ¿no? Es que yo comencé y nunca me di por vencido y finalmente gané una medalla de oro, pues esas son las personas que consiguen algo. Aunque sean actividades banales, ¿no? Pero nosotros que tenemos una actividad trascendental, pues con mayor razón hay que tener perseverancia y paciencia para conseguir algún resultado. Si no, eso pues no se va a poder, ¿no? Otra de las cosas es que hay que analizar el miedo también. Normalmente nos meten muchos miedos. Bueno, no sé, a lo mejor estamos hablando ahorita con un grupo un poquito más avanzado, pero una persona que esté empezando ni siquiera sabe de qué va o en qué consiste esto, y a lo mejor puede pensar, es que a lo mejor sí estoy meditando y,
y viene un demonio, se mete en mi cuerpo y me deja ahí afuera de mi cuerpo. Bueno, que es a lo mejor un ejemplo muy extremo, pero verdaderamente yo lo he escuchado por experiencia propia. Entonces, no es que yo tuviera ese miedo, sino que me lo decían, que, que tuviera cuidado porque la meditación podría muy mala, ¿no? Entonces, pues nosotros hay que analizar todos esos miedos. Obviamente, si nosotros, como lo mismo que decíamos de los viajes astrales, tú te vas a dormir y sales en astral. Pues tú te vas a dormir y también hay momentos entre la vigilia y el sueño en el que el estado de meditación es natural. Nada más lo que tenemos que hacer es mantenerlo, buscarlo a cosa hecha. Entonces nosotros pues podemos entender que esto es orgánico y natural y que no te va a pasar nada, ¿no? Y que, por ejemplo, si nosotros logramos por ahí una experiencia trascendental como salir del cuerpo suficiente, perdón, de los egos, ¿no? Liberar la conciencia del yo hasta que llegue al samadhi, porque el samadhi no lo puede vivir el yo. Y nosotros pues los tenemos, no, todavía no podemos desecharlos tan fácilmente. Entonces lo que pasa durante la meditación es que al llegar al máximo grado de meditación, la, la, el alma, por decirlo así, se libera de los yo, se libera de los sagrados psicológicos y entonces puede entrar en el samadhi, en el éxtasis. Pero bueno, esto requiere mucha disciplina, mucho conocimiento, mucha perseverancia, mucha paciencia, pero sucede, ¿no? Como dice Gabriel, el éxtasis de Santa Teresa. ¿Qué le estaba pasando a Santa Teresa? Pues que se salió de sus yoes y su alma se liberó y se fue ahí al samadhi, más allá del cuerpo, de los afectos, de la mente. Y para eso también se requiere tener el alma libre de miedo, ¿no? Tener tu corazón libre de miedo. Si tú tienes miedo de no ser tú, de no, ay, y si no puedo volver a mi cuerpo, ay, y si esto, aunque no lo creamos, son cosas que pasan por nuestra mente, porque la mente está llena de miedos. Entonces tenemos que enfocarnos también en no tener miedos, en entender que todo esto es un proceso natural, ¿no? Orgánico, natural, positivo, que nos puede dar una gran enseñanza, ¿no? Una enseñanza eh, como ninguna otra en el mundo, porque de hecho nosotros no podemos, en el estado en el que estamos, saber nada de verdad. Nada, absolutamente nada podemos saber de verdad. Por eso se dice que cuando al Buda le preguntaron qué era la verdad, guardó el silencio. Y cuando Jesús el Cristo le preguntaron qué era la verdad, dio media vuelta y se fue. Y esas dos actitudes simbolizan que nosotros no podemos comprender la verdad, así como estamos con nuestra mente animal. Si nos liberamos de la mente animal, entonces podemos contemplar la verdad. Pero eso viene pues a la fase final de lo que hemos estado explicando, pues de la meditación. Entonces, esto sería tan determinante que tú entonces tendrías una noción de la verdad, o tu cachito, ¿no? Y esa noción te haría pues tener un impulso en el trabajo, en ti mismo extraordinario, ¿no? Ya no querrías volver a la mente animal, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues liberarte del yo, bueno, en fin, una serie de cosas. Pero entonces seguir trabajando en ti mismo, ¿no? Buscar ese estado, buscar la autorrealización, buscar, etcétera, ¿no? Bueno, a lo mejor lo estoy poniendo muy elevado como meta, pero con esto comienza sentándonos 5 minutos en nuestra casita, sin ningún estorbo, buscando la posición más cómoda que tú tengas, sin hacernos conceptos de, es que tengo que poner mi pierna izquierda por detrás de mi nuca y si no, no puedo, pues no, tampoco.
Es buscar una posición cómoda en donde tu cuerpo no sea un estorbo, no hacer un problema de eso. Donde no sea un estorbo y que te funcione a ti, ¿no? Luego buscar que tu mente se calme, pequeño problema. Ahí vas a estar un tiempo, ¿no? Desde relajar tu cuerpo, pues es un tiempo para que tú lo sepas relajar. Después va a ser fácil, pero al inicio puede ser que no sea fácil, vas a entenderlo, vas a tratar de hacerlo. Luego viene, pues, tratar de calmar la mente. Luego viene tratar de concentrarte en algo. Luego viene contemplar algo y finalmente salir de todo, ¿no? Donde ya tú puedes ser la estrella, la flor, el río, bueno, etcétera. Que eso es un grado elevado, pero no inalcanzable. Simplemente hay que perseverar y tener paciencia. Bueno, no sé si quieras seguir, Gabriel, Sí, o, o pedimos sí, hay de... algo más Ok, bueno, Gabriel. muy importante, todo lo que ha explicado Delia, todo el matiz de que hay que combinarlo con el sueño. Sí que es verdad, porque muchos no lo consideran, muchas escuelas no lo consideran. Y lo de la perseverancia, la paciencia, todo eso es muy, muy importante. Se le podía añadir que, bueno, que es interesante probar. Como no hay hora, se puede probar a diferentes horas y ya cada uno va viendo qué resultados le va dando cada hora, ¿no? Si no ha hecho ya la experiencia. O igual hace 10 años a esta hora meditar me iba mal y ahora resulta que meditar a esta hora me va muy bien. O en este mes. Las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Es interesante ir probando diferentes horas de meditar. Y bueno, pues también quería deciros que en la contemplación, cuando llegamos a ese estado de meditación, pues somos capaces de entender lo que está oculto. Y los seres los grandes seres que han conseguido mantenerse en ese estado, eh, decimos que están en un estado de supraconciencia. La supraconciencia es también la que nos lleva a poder entender e ir más allá. Y podemos hablar de tres niveles, tres pasos, tres grados de esa supraconsciencia, tres estadios, tres niveles, tres pasos. El primero es la imaginación consciente. Importante no confundir imaginación con fantasía. En la fantasía proyectamos imágenes ficticias. La imaginación consciente lo que hace es desarrollar la realidad que ya conocemos y nos explica, nos habla con imágenes simbólicas. Estos tres pasos de la supraconciencia también se puede conocer como clarividencia, clariaudiencia, ¿no? O poderes internos, capacidades, sentidos internos. Los sentidos externos, desgraciadamente, cada día los tenemos un poco más atrofiados, pero lo peor es que hace mucho tiempo que atrofiamos los sentidos internos. A través de la meditación se desarrollan esos sentidos internos. Por eso es importante lo que decía Delia de no tener miedo. Yo recuerdo alguna vez estar meditando y empezar a ver una luz increíblemente grande que me invadía y me dio miedo y entonces se cortó la experiencia. ¿Qué podía haber pasado realmente? Pero el miedo como algo irracional, como algo que no controlas.
una emoción, una sensación que surge y al no tenerla trabajada, al no surge y tú no la dominas, no la controlas y corta la experiencia. Corta la experiencia. Entonces ya no vas más allá. Estabas pasando de una contemplación tal vez a un samadhi y ahí se quedó, en el intento. O estabas, sí, estabas entre un paso, entre un nivel, entre un estado de conciencia y otro y tu propio miedo te saboteó, te saboteaste tú mismo. Bien, entonces la imaginación es importante desarrollarla. No me quiero extender mucho en esto. Os dejaré luego también unas prácticas escritas. Solamente os lo quiero explicar un poco por encima. La imaginación se puede desarrollar, pues, plantando, por ejemplo, viendo una semilla en un tiesto, imaginándonos cómo de esa semilla sale una planta, cómo esa planta crece, llega hasta su máximo esplendor, saca las flores y luego, cuando hemos llegado a ese punto de imaginación que lo visualizamos, que lo vemos en nuestra mente perfectamente, esa planta como ha crecido, pues luego esa planta se marchita, va quedándose seca y finalmente se muere. Eso sería una forma de desarrollar la imaginación, ¿vale? Voy a ir poniendo ejemplos muy simples y explicaciones muy breves, porque aquí no me quiero dilatar. Inspiración sería el poder de interpretar, la capacidad. Hay mucha gente que empieza a desarrollar la clarividencia con esto de la imaginación consciente, empieza a ver que alguien está haciendo algo, pero a veces eso es simbólico, eso no es literal, a veces es literal. Esas personas a veces imaginaron algo, ese algo sucedió de forma literal aquí en la tercera dimensión e interpretaron que esas visiones eran siempre literales. Y eso es un error. Eso es un error muy grave. Entonces, luego suceden imágenes simbólicas en esa imaginación consciente y no son literales, son simbólicas. Porque como hemos explicado antes, pues hay muchos mundos, hay muchos planos, hay muchas dimensiones y subdimensiones, con lo cual tenemos que tener inspiración para poder interpretar correctamente. La inspiración, pues también nos la puede dar incluso escuchar obras de grandes maestros como Mozart, como Beethoven, porque son obras inspiradas. Todo lo que es arte inspirado tiene otra cosa, te transporta realmente. El arte inspirado tiene la capacidad de inspirar, transmite, porque esa persona estaba en ese estado de ánimo o estado de conciencia cuando hizo esa obra de arte. Y entonces esa obra de arte, por afinidad, lo transmite, tiene esa capacidad. Por eso es tan importante el arte. Es muy importante. Bien, y vamos a ir al tercer paso. El tercer paso es la intuición. La intuición puse aquí que es el espíritu universal de vida, pero hay otra cosa que es sorprendente, hay otra cosa que es muy importante de la intuición, que a mí me llamó mucho la atención y tiene mucho sentido, que es el lenguaje de las matemáticas. Las matemáticas son el lenguaje de la intuición. Las matemáticas nos pueden explicar, cuando uno entiende una fórmula matemática, está dándose cuenta de algo dentro de la conciencia, no solo lo podemos notar en la cabeza, en el cerebro, pero no es ahí donde se abre algo. Cuando uno descubre, cuando uno entiende una fórmula matemática, hay algo dentro en la conciencia que se está abriendo y es la intuición. Realmente, para poder resolver problemas y para entender las matemáticas hay que tener intuición. Pero
Las matemáticas están en todo. Nosotros creemos que es una cosa solo de hacer en un papel, en números. No. La fórmula matemática nos está hablando de una realidad. Cualquier tipo de fórmula, cuando una persona desarrolla una fórmula es porque ha entendido algo del universo y lo ha codificado en esa fórmula matemática. Por ejemplo, la ley de Kepler del giro de los planetas. La relación que tiene el giro de los planetas entre la distancia que tienen entre sí. Esa relación es muy, muy, muy inspirada. Realmente, bueno, la relación de esa fórmula, en realidad, la fórmula dice que los cuadrados de los tiempos de las revoluciones de los planetas alrededor del Sol son entre sí como los cubos de sus distancias. Tienen una relación matemática. Las órbitas y las revoluciones de los planetas. Eso es una realidad. Sin embargo, corresponde a un patrón matemático. Uno, si lo entiende mal, puede volver todo muy frío. En realidad no. En realidad la matemática no es algo frío. Nos han enseñado que es fría, porque no nos han enseñado la parte simbólica de la matemática. En eso ya entra pues la escuela pitagórica, por ejemplo. La escuela pitagórica también enseñaba la parte simbólica de los números. Con esto os quiero decir, es más amplia. El mundo de la intuición es mucho más amplio. Cuando decimos que es espíritu universal de vida, es que es muy amplio. Bien, y aquí tampoco me quiero dilatar más, porque ya os pasaré esta práctica, si os la pasaré por escrito. Tenemos una práctica que hemos hecho al principio, los 5 pasos de la meditación. Esto sería otra práctica: imaginación consciente, inspiración e intuición. Estos 3 pasos, como pongo aquí, nos conducen al conocimiento directo y a la iniciación. ¿La iniciación qué es la iniciación? Bueno, la iniciación es la vida misma bien aprovechada. La iniciación es saber usar lo que estamos viviendo, todas las situaciones que vivimos en el día a día, saber utilizarlas como un gimnasio, como un entrenamiento que nos desarrollen para superarnos, sobre todo internamente. Porque si lo consigues hacer por dentro, lo vas a conseguir hacer por fuera. Eso también es algo muy importante que hay que recordar. Muy bien, y ahora, si quiere añadir algo más, Delia, y si no, vamos a pasar la tercera práctica. Pues yo creo que estamos bien ahí, así que si quieres hacemos pasas la práctica. La tercera práctica es más simple, es una práctica para desarrollar un poco alguna experiencia de visión, de percepción extrasensorial. Y la postura es un poco graciosa. Realmente la postura hay que taparse casi todos los orificios de los sentidos y nos vamos a poner mirando al este, ¿vale? Orientados hacia el este, y vamos a aguantar la respiración 20 segundos seguidos al hacer esta práctica. La práctica es: nos tapamos los oídos con los pulgares, nos tapamos los ojos con los índices, las narices me las taparé luego con el corazón y la boca con el anular y el meñique, ¿vale? Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es apoyarnos sobre una mesa, ¿vale? Los codos. Vamos a apoyar los codos sobre la mesa y vamos a taparnos estos orificios y vamos a aguantar 20 segundos.
Al principio costará, ¿vale? Al principio será más difícil, pero bueno, se puede hacer 10 minutos, un cuarto de hora y vamos a atender, vamos a mirar. Esta práctica sirve para poder ver los colores de los 5 éteres. Bueno, los 5 tatuas, que son los 5 éteres, que son los 5 estados de vibración del éter, en realidad, ¿vale? Es interesante hacerlo a diferentes horas porque podemos percibir diferentes colores. Aquí yo no os voy a decir lo que vais a ver, simplemente que lo hagáis diferentes horas, ¿vale? Y la práctica, nos tapamos apoyados en la mesa, cogemos aire